más extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaban como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Que me diste cuando a ti volví, mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaban como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Buenas tardes. Te saludo con el amor de Cristo Jesús a la amada audiencia. Mi nombre es Alan, soy del Ministerio Sagro por Gracia, que está ubicado ahí en el barrio de Don Orione, atrás de la Salita. Quiero decirte en esta tarde que Cristo te ama, que hay oportunidad de salvación para tu vida. Quizás a todos que no conocés de este Cristo maravilloso, no es casualidad que estés acá escuchando esta palabra, este mensaje que Dios puso en mi corazón, ¿no? Ante todo, feliz año para todos, ¿no? Gracias a Dios, este es el primer programa del año. Gracias al Señor que pudo estar acá, ¿no? Que pudo llegar a vencer, ¿no? Que Él es el que permitió que esté en este lugar, ¿no? Para hablar de su palabra de vida, de su palabra de poder, ¿no? No sé cómo comenzaste el año vos, pero yo, gracias a Dios, lo empecé bendecido y en victoria, ¿no? Porque eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Quiere que estemos bendecidos en victoria, siempre a su lado, ¿no? Sabemos que es un camino de mucha lucha, de mucha prueba. El Evangelio de Jesucristo es una carrera muy difícil, pero tiene recompensa al final de todo, que es la corona de la vida, esta vida eterna que nuestro Señor nos prometió. Como te dije, pertenezco al Ministerio Sagro por Gracia, congrego ahí en ese lugar, que tiene reunión los días martes, jueves y sábados. Martes, jueves y sábados, de 19 horas a 21 horas. Los días miércoles hay reunión de hombres, cada 15 días, y cada 15 días hay reunión de damas. Justamente hoy hay reunión de damas, así que le mando un saludo a todas las hermanas que están ahí congregando, que están buscando de la presencia del Señor, ¿no? Que están buscando de la palabra del Señor, ¿no? Antes que nada quisiera mandarle un saludo y un beso a mi novia, ¿no? La mujer que Dios me puso en mi camino, ¿no? Quisiera mandarle también un saludo a mi hermano Daniel, ¿no? Que está predicando ahí en un ministerio que lo invitaron, ¿no? Está colaborando a la obra del Señor, porque la palabra dice que somos solo simples colaboradores. Y a todos los hermanos de la iglesia, ¿no? A todos los hermanos, el hermano Ezequiel, la hermana Natalia, a mi pastor Ernesto Guzmán, y a todos los congregantes de la iglesia. No somos muchos, ¿no? Pero a todos les quiero mandar saludos, ¿no? Ellos que también colaboran en la obra, que a veces nos envían saludos, ¿no? Es bueno sentir el respaldo, el apoyo de un hermano, ¿no? Porque está apoyando la obra de Dios, ¿no? No está apoyando al hombre, ¿no? Bueno, un año muy difícil el que se viene, ¿no? Por eso hoy vengo a presentarte este Cristo maravilloso,
Este Cristo de poder, este Cristo que transforma la vida de las personas, ¿no? Este Dios de oportunidades, ¿no? Porque Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? A mí Dios me da la oportunidad y también te la puede dar a vos, que quizá no conoces de Dios. Dios te la puede dar la oportunidad. Pero tiene que ser ya. Si Dios te llamó ya, tiene que ser ya, ¿no? Porque mañana no sabemos, se puede llegar a ser tarde. La vida nadie la tiene comprada, ¿no? Más en este mundo que está lleno de maldad, ¿no? Está lleno de odio, de engaño, de resentimiento, ¿no? Es el resentimiento, ¿no? Que es el que ataca los corazones de las personas, ¿no? El que va destruyendo la vida de una persona poco a poco, ¿no? La falta de perdón, ¿no? Cuando las personas entran en la altivez, en el orgullo, ¿no? Eso es lo que destruye la vida de cualquier ser humano y también de un congregante, ¿no? Una persona que conoce la verdad, que conoce a Dios, ¿no? Que quizá congrega en una casa de oración, que va a buscar de Dios continuamente, pero no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque su corazón está lleno de resentimiento, está lleno de falta de perdón, está lleno de angustia su corazón. Y hoy Dios puso en mi corazón a hablar de eso, ¿no? Él quiere hablar a mi vida, ¿no? A través de eso, ¿no? Y voy a ir a la palabra para eso, ¿no? Porque ¿cómo tenemos que guardar el corazón, no? Nuestro Señor dijo que guardemos sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, ¿no? Porque Jehová hace que de él mane la vida, ¿no? Lo importante que es el corazón para un hijo de Dios, ¿no? Para una hija de Dios. Mire cómo están en estos tiempos las casas de oraciones, ¿no? Con tanta contienda, con tanta división que hay por todos lados. ¿Dónde está el amor de Dios? Se ha perdido el amor de Dios. Pero hay oportunidad, ¿no? El Señor dijo, buscar de Dios mientras pueda ser hallado, ¿no? Así que hay tiempo de buscar de Dios, de reconciliarse con el Señor, ¿no? De ir al altar y llorar amargamente, ¿no? Y decirle a Dios que cambie nuestras vidas, ¿no? Porque lo único que puede cambiar nuestra vida se llama Espíritu Santo de Dios, es el que comienza al mundo del pecado, ¿no? A través de su palabra también. El Señor Jesús dijo que por las palabras que hemos oído hemos sido limpiados, ¿no? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Lo único que puede cambiar el alma de una persona para siempre es esta palabra de vida, esta palabra de poder. Por eso Dios nos mandó esta advertencia, una advertencia a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Voy a hacer una pequeña oración antes de comenzar, ¿no? Para que sea el Espíritu Santo que hable esta tarde a mi vida. Señor, mi Dios amado, Padre Celestial, me acerco ante tu presencia, Padre Santo, para rogarte, para suplicarte, Señor, mi Dios amado, que sea tu Santo Espíritu el que está hablando a mi vida, Señor, mi Dios amado, para poder hablarle a la audiencia, para poder hablarle a tus hijos, a tu pueblo, Señor, mi Dios amado, de esta advertencia que tú nos has dado, Señor, mi Dios amado, que sea la palabra tuya, Señor, mi Dios amado. Toca mi boca como hiciste con el profeta Jeremías, Señor, mi Dios amado, para que salga tu palabra de vida, tu palabra de poder, tu palabra de edificación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y versículo 15. Una advertencia del Señor, ¿no? Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Seguid la paz con todos. Seguir la paz con todos. Acá no está hablando ni de uno, ni de otro, ni de un grupito, ni de otro grupito. No, acá el Señor te dice seguir la paz con todos. Con todos tenemos que estar en paz, mi hermano. El segundo gran mandamiento de esta palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá no importa que vos le caigas mal a otro, vos le caigas mal a otro, que hable mal de ti. Vos tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tenés que amarlo. Si él no te quiere amar, no importa. Si él te quiere amar, gloria a Dios. Pero el deber de un hijo de Dios es amar a su prójimo como a ti mismo. Amarlo, de amarlo como Dios nos amó a nosotros. Y ahí está el Señor lo dice, seguir la paz con todos. Uno no puede estar peleado con un hermano. Uno no puede hablar mal de un hermano. Uno tiene que amarlo. Uno tiene que orar por ese hermano. Si están en alguna falla, en alguna falta. Hoy todo el mundo está dispuesto a criticar, ¿no? Porque
Las críticas están por todos lados, ¿no? Pero acá el Señor dijo, seguid la paz con todos. Usted tiene que tratar de buscar esa paz con todos. Sea un hermano de la congregación o sea una persona del mundo, usted tiene que estar en paz con todos. Ese es cuando uno empieza a marcar la diferencia. Ese es el Espíritu, cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre la vida de uno. Una persona que está en paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un camino de santidad. Este es un camino que cada día debemos esforzarnos para hacer el bien, ¿no? La palabra de Dios dice que los que hicieron lo bueno, esos saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo bueno. Por eso, acá el Señor te dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Siempre tenemos que esforzarnos, día a día, para hacer lo bueno. La palabra del Señor dice que el que no sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por eso son tiempos de ¿qué? De agradar a Dios, son tiempos de buscar a Dios. Son tiempos de tener un corazón puro y tranquilo, de ser sincero delante de la presencia de Dios, de estar en paz con todos. Todas las casas de oraciones hoy en día están con contienda, están con divisiones. ¿Por qué? Porque le están dando lugar al enemigo. Porque se olvidaron de esta advertencia que nos salvó Dios, ¿no? Porque Él sabía que iban a pasar estas cosas en estos tiempos tan difíciles. El Señor te dice seguir la paz con todos seguir la paz. Y ahí es cuando uno va a empezar a marcar la diferencia, ahí es cuando el Espíritu Santo va a empezar a obrar en la vida de uno. Ese es el amor de Dios, ese es el poder de Dios. En el verso 15 es una advertencia tremenda que nos da el Señor. Dice así, mirad bien, uno presta atención a qué es lo que está haciendo, que no se descuide lo que uno puede hacer en su vida. Hoy en día los cristianos, los hijos de Dios, piensan que por congregarse, por cargar una Biblia, por predicar, uno va a ser salvo. No, uno tiene que llenarse del amor de Dios. Uno piensa que por conocer la palabra del Señor, uno ha conocido a Dios, y no, déjame decirte que no. El que conoció a Dios marca la diferencia. El que conoció a Dios vive en obediencia, se sujeta a la ley del hombre y tiene el amor de Dios en su corazón, más que nada, en su mente, y pone la palabra por obra, la pone en práctica. Por eso hoy te quiero decir que no alcanza con congregarse, no alcanza con llevar una Biblia bajo el brazo. Esta palabra hay que poner por obra, hay que poner en práctica. Mire la advertencia que nos da el Señor acá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ese regalo que Dios nos da, esa misericordia que Dios nos da cada día al despertarnos. Acá el Señor dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Las personas están llenas de raíz de amargura en estos tiempos. Por eso están así, a la ofensiva. Las personas vienen a las ofensivas últimamente. Todo el mundo está a la ofensiva. Todo el mundo piensa que están hablando mal de uno. ¿Por qué? Porque en su corazón que está brotando raíz de amargura. Le están dando lugar al enemigo. Y el Señor te dice acá que mires bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. La palabra de Dios clara, uno puede ser salvo, ¿por qué? Por gracia. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Pero acá el Señor te dice, te advierte, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué tremendo. Mire lo que hace la raíz de amargura dentro de una persona. Esa persona va a dejar de alcanzar la gracia de Dios. El Espíritu Santo no puede cohabitar en una persona que tiene su corazón lleno de raíz de amargura, lleno de resentimiento, lleno de falta de perdón. Y por ella el Señor te dice que muchos van a ser contaminados. Tremenda esta palabra, es una advertencia tremenda. Eso es lo que está pasando en estos momentos en las casas de oraciones. Muchos están siendo contaminados. ¿Por qué?
por personas que tienen raíz de amargura en su vida. Que dejan de qué? Dejan de alcanzar la gracia de Dios. Pero hay tiempo todavía. Hay tiempo de arrepentirse, hay tiempo de cambiar. El Señor te dice que hay tiempo de cambiar. Hay tiempo de cambiar. ¿A través de qué? A través de la oración. Hay cuando uno empieza a cambiar, cuando uno empieza a marcar la diferencia. Hay que orar por esas personas que están llenos de raíz de amargura en su corazón y que por ellas muchos están siendo contaminados y muchos están dejando de alcanzar la gracia del Señor. Son tiempos de buscar de Cristo, de buscar de su agrado, de llenarnos del amor de Dios, ¿no? Porque el amor de Dios es el que marca la diferencia. Es ese amor que me rescató a mí, ¿no? A mí me rescató del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Por eso hay oportunidad todavía, hay oportunidad para todos, para cambiar, ¿no? Pero hoy el Señor nos advierte a través de esta palabra. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nunca tenemos que alejarnos de la gracia de Dios, porque es la que nos tiene acá. Yo hoy estoy acá predicando esta palabra, ¿por qué? Porque Dios lo permitió así, a través de su gracia. A través de su gracia. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Son tiempos de buscar de Dios, de buscar de su amor. Por algo el Señor puso esta advertencia en su palabra, ¿no? Son versículos que quizás ya no se hablan, que ya no se predican, ¿no? Pero por algo el Señor puso esta advertencia, ¿no? Porque esta va a ser una palabra de edificación para nuestras vidas, ¿no? Esta es la palabra de corrección que Dios me puso hoy a mí en mi corazón, ¿no? Que sea una palabra para que muchos sean cambiados, ¿no? ¿A través de qué? A través de la oración. A través del ayuno, ¿no? Porque una persona que tiene raíz de amargura en su corazón, el Espíritu Santo de Dios no puede estar en su vida. Una persona no puede predicar, no puede ministrar cuando tiene raíz de amargura en su corazón. Por eso el Señor te dice que hoy no hay tiempo, hay oportunidad de cambiar. Este Dios maravilloso que cambia, que transforma la vida de las personas, que puede cambiar tu vida, ¿a través de qué? A través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, ¿no? Su palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es el que se vino a convencer al mundo del pecado. Nunca te va a poder cambiar una persona, nunca te va a poder cambiar un hombre. El único que puede cambiar la vida de las personas se llama el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Ese es el que hoy te vengo a presentar, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, el que cambió mi vida y el que sigue cambiando mi vida día a día, ¿no? Porque este es un camino de muchas luchas, de muchas pruebas, de muchas dificultades, ¿no? Pero hay tiempo todavía. Hay tiempo de buscar al Señor. A vos que estás del otro lado, que quizás no conocés de Dios, hoy te vengo a hablar de Dios. Que Él está esperando con su brazo extendido y te está buscando. Hay oportunidad todavía. Mire cómo está el mundo allá afuera, donde hay tanto engaño, tanta mentira, no tanta maldad, ¿no? Uno prende la televisión y lo único que ve es maldad, ve asesinatos, sangre fría, a la gente no le importa nada, ¿no? Y el Señor dijo en su advertencia también que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Así está pasando. La gente no tiene compasión por nadie, ya no hay piedad, ¿no? Por eso son tiempos de ¿qué? De buscar de Dios. Él es el que te va a guardar día a día. El único que te puede guardar, ¿no? Él es el que me guarda a mí todos los días cuando salgo a mi trabajo. Cuando estoy en la calle, yo trabajo en la calle, ¿no? El Señor todavía no me pudo sacar de la calle, ¿no? Por algo quiere que está ahí, ¿no? Porque nosotros somos colaboradores de su obra, que estamos para enviar las nuevas, transmitir, ¿no? Las buenas nuevas, ¿no? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a servir, a compartir, ¿no? Esa es su palabra, ¿no? Que dice así, ¿no? Lo importante es buscar de Dios, lo importante es conocer de Dios, ¿no? Una persona que conoce a Dios es la que marca la diferencia. Por eso a veces uno cuando entra en una casa de oración ve una persona recién llegada, una que está hace años y no se nota tanta diferencia. ¿Por qué? Porque uno no busca a Dios como tiene que buscar. Uno
el Señor dijo acercarte, la palabra de Dios dice acercarnos a Él, y Él dice acercarnos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Hay que acercarse a Dios para que Dios cambie nuestras vidas, para que Dios transforme nuestros corazones. Hay que conocer a Dios, son tiempos que hay que conocer a Dios, porque es el único que nos va a poder guardar de lo que se viene. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y se vienen días malos. Se vienen días muy malos. Por eso son tiempos de agarrarse de la mano de Dios, de consultar con la palabra de Dios antes de hacer algo. Son tiempos de consultar la palabra de Dios. Por algo Dios nos dejó esta herramienta. Nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para que podamos vencer las acechanzas del enemigo, ¿no? Las tentaciones que tiene todo uno día a día, ¿no? ¿Cuántas pruebas están pasando los hijos de Dios en estos tiempos, ¿no? Tremendas pruebas están pasando. Enfermedades, necesidades. Este es un camino difícil. Un camino muy difícil, pero de bendición, de victoria. El único camino a la salvación se llama Jesús de Nazaret. Y hoy te vengo a hablar de Él, ¿no? Pero que uno va a tener lucha, va a tener pruebas, dificultades, la va a tener. Más en estos tiempos. Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno empieza a tener el crecimiento de Dios en su vida, cuando uno empieza a ser bendecido por Dios, va a venir gente que va a hablar mal de ti, que te va a herir, que te va a querer lastimar. Va a pasar eso. El enemigo va a usar la vida de personas que te quieran volver a ver derrotado donde Dios te sacó, ¿no? Pero confía en el Señor. El Señor dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerá. Por eso hay que agarrarse de la mano de Dios, hay que buscar de este Cristo maravilloso, ¿no? Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hoy te vengo a decir, amiga mía, buscad a Dios, ¿no? A vos que quizás no conocés a Dios, ¿no? Que estás ahí, ¿no? Sin esperanza, ¿no? O que quizás pensás que todo te sale mal, ¿no? Que nadie da nada por ti, ¿no? Yo cuando estaba arrastrado, ¿no? Por la corriente de este mundo, nadie daba nada por mí, ya no había esperanza para mi vida, ¿no? Pero Dios vino a buscar eso. Dios vino a buscar eso. Dice que los confines de la tierra nos trajo el Señor, ¿no? Dios te ama. Hay oportunidad todavía. Mientras haya vida, hay oportunidad. La gente escucha mucho la voz del enemigo en estos tiempos. El enemigo te quiere ver derrotado, te quiere ver fracasado. Te quiere ver sin aliento, sin vida, te quiere ver el enemigo. Te quiere ver frustrado, ¿no? El Señor dijo que en los últimos tiempos va a haber mucha angustia, ¿no? Y se está cumpliendo esa palabra. La gente está muy angustiada. Yo que trabajo en la calle, la gente está muy angustiada, está con mucha necesidad, ¿no? La gente piensa mucho en el mañana, de qué será, ¿no? Pero el Señor dijo que no nos preocupemos por el mañana, que Él se va a encargar de todo, ¿no? Así que son tiempos de depositar nuestra confianza en Dios, de buscar de Dios, ¿no? ¿A través de qué? A través de la oración, a través de su palabra, ¿no? Leer la palabra siempre es muy bueno, te da una esperanza de vida, una salida, ¿no? Porque Dios a través de su palabra nos va a salir a la prueba, a la lucha, a la dificultad, ¿no? Pero siempre tratando de día a día de conocer más a Dios, ¿no? Todos los días hay que tratar de conocer más a Dios, porque es lo que nos va a llevar a vencer. Dios siempre está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Pero nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que conocerlo a Dios. Por eso lo importante de cuando uno conoce a Dios, ahí uno empieza a marcar la diferencia, ¿no? Esa es la verdadera diferencia, ¿no? Cuando uno conoce a Dios, uno puede conocer mucho de la palabra de Dios. Uno puede leer mucho la palabra de Dios. Uno puede congregar mucho también. Pero eso no quiere decir que uno haya conocido a Dios. La palabra de Dios dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Por eso es lo importante de conocer a Dios. El que conoce al Señor dice va a marcar la diferencia y va a llegar a esta salvación que Él nos prometió. Y lo dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. San Juan 17:3. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan
a ti, el único Dios verdadero. Esta palabra salió de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Son tiempos de qué? De conocer a Dios. Amiga, amiga, vos que estás del otro lado, hoy te vengo a presentar el único camino a la vida eterna, conocer al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Ese es el que te va a llevar a la salvación de tu alma, ese es el que va a transformar tu vida, el que te va a bendecir a vos, te va a bendecir a tu familia, el que te va a sacar de ese lugar donde está. No sé qué situación está pasando, no sé la dificultad que vos estás pasando, pero este Dios te va a llevar a la vida eterna. La gente piensa que cuando uno muere se acaba todo. No, ahí comienza todo. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? La palabra de Dios dice que los que hicieron lo bueno, ellos saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo serán condenados. Por eso hoy te vengo a presentar este Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único camino de salvación se llama Jesús de Nazaret. El único. Por más que pruebe por muchos lados, no hay otro camino. Este es el único. Y este es el único Dios verdadero, el fiel y verdadero. Por eso tenemos que buscar a Dios. Hay mucho desánimo en estos tiempos, la gente anda muy desanimada, anda muy desanimada, por todos lados desánimo. Las personas piensan que todo les sale mal. Eso es lo que te quiere ver el enemigo te quiere ver derrotado, te quiere ver cansado, te quiere ver sin fuerza, sin aliento. Pero Dios es el que te levanta, Dios es el que te da la oportunidad día a día. Lo importante que es despertarse un día más, ¿no? Esa bendición que Dios nos da, ¿no? A veces uno piensa, ¿no?, que uno se queja, ¿no?, por los problemas, por las dificultades, ¿no?, que tiene uno, ¿no? Pero hay personas que la están pasando peor todavía. ¿Cuántas personas están en los hospitales? ¿Cuántas personas la están pasando mal en las cárceles, ¿no? ¿Cuántas personas están pasando necesidad, que no tienen un plato de comida en su mesa? O que no tienen que vestirse. ¿Cuántas personas que le faltan cosas en la casa, ¿no? Pero Dios nos da todo a nosotros. Por eso lo importante es ser agradecido con el Señor, ser hijos agradecidos, ¿no? Y aceptar su corrección, ¿no? Cuando Dios lo corrige, ¿no? Porque nadie es perfecto, ¿no? Este es un camino de santidad, como lo decía la palabra, ¿no? Y seguir la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sabemos que este es un camino de santidad, por eso hay que tratar de no pecar. Hay que tratar de no pecar. Nosotros ya conocemos la verdad. Uno conoce la verdad. Acá mismo en la palabra del Señor, en San Juan 17:17 dice: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que nos lleva a la santidad es la palabra de Dios. Ponerla por obra, ponerla en práctica. Por eso son tiempos de conocer a Dios, ¿no? Yo, por más que esté leyendo esta palabra, no quiere decir que yo conozca a Dios. Por más que yo esté predicando la palabra del Señor, no quiere decir que yo conozca a Dios. El que conoce a Dios es el que pone la palabra por obra, la pone en práctica. El que se sujeta a la ley del hombre. El que tiene el amor de Dios en su vida. Hay que orar para que el Señor reprenda toda contienda, toda división de la casa de oración en estos tiempos. De llenarnos del amor de Dios. Son tiempos de buscar a Dios como nunca hemos buscado. Es la única forma que vamos a poder vencer, ¿no? La adversidad que está poniendo el enemigo en nuestras vidas, ¿no? Porque es el enemigo el que pone adversidad en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque uno le da lugar. Como decía la palabra del Señor. A las personas le brota la raíz de amargura. Y eso es lo que estorba, es como un estorbo que hace que uno no pueda alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios que está en nuestras vidas. La gracia de Dios que nos va a llevar a la salvación. Son tiempos de orar para que el Señor empiece a cambiar nuestras vidas, para que empiece a transformar nuestras vidas.
Él es el único que nos puede cambiar día a día, ¿no? Por algo la palabra del Señor dice que debemos andar como Él anduvo, ¿no? Con esa humildad, ¿no? Que tenía nuestro Salvador, ¿no? En su corazón, ¿no? Con esa sencillez que andaba el Señor, ¿no? El Señor Jesucristo, que a Él le gustaba servir, le gustaba compartir con sus hermanos, ¿no? Ese amor, ¿no? Que ya no se ve mucho, pero todavía está. Hay oportunidad de que todavía nos llenemos todos de ese amor, ¿no? Ese amor que cambia a las personas, ¿no? El amor de Dios es el que vence al mundo, ¿no? Y hay oportunidad todavía. Hay oportunidad. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra del Señor, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Así que el Señor hoy nos dice que busquemos de Él, ¿no? Que Él nos va a dar la salida a todo esto. Y dice así la palabra del Señor en el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Busquemos del Señor. Él nos va a llevar a la salvación. Él va a cambiar nuestras vidas, porque Él es el único verdadero. Es el que permite que yo esté acá en este día, ¿no? Hablando de Él, ¿no? Por eso, amiga mía, vos que estás al otro lado, que quizás no conocés de Cristo, hay oportunidad. Él está ahí esperándote. Su brazo está extendido, dice su palabra, que no se ha agraviado su brazo, ni su oído para oír. Hay oportunidad todavía. Por todos lados uno dice, se está oyendo, ¿no? Por las redes sociales, por todos lados, ¿no? Que el Señor viene pronto, ¿no? Sí, Cristo viene pronto, todas las señales están dadas, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Por eso son tiempos de ponernos firmes, ¿no? Ponernos firmes en el camino del Señor y cambiar nuestras vidas, ¿no? Todos tenemos algo que cambiar, ¿no? Yo también tengo algo que cambiar. Por eso el Señor puso hoy esa palabra en mi corazón, ¿no? Que tenemos que cambiar muchas cosas todavía. Que en este mundo vamos a pasar muchas aflicciones, ¿no? Dijo el Señor, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo, ¿no? Él ha vencido al mundo y a través de su Santo Espíritu nosotros también vamos a vencer, ¿no? Porque para cambiar también depende de nosotros. Uno tiene que querer cambiar, uno tiene que querer que Dios cambie su vida. No hay que llegar a ese conformismo, ¿no? Las personas llegan al conformismo a veces. Uno tiene que tener esa hambre de Dios para que Dios haga la obra en su vida, ¿no? Para que Dios cambie todo temperamento, para que Dios cambie toda ofensa, ¿no? Porque muchos viven a la ofensiva hoy en día. Todo el mundo está a la ofensiva. Se olvidaron de lo que es el amor de Dios, de la paz del Señor, ¿no? Y seguir a paz con todos, dijo el Señor. Esfuércese, hermano, hermana, por estar en paz con todos. Busque la paz de Dios, que es la que le va a dar ese gozo, esa alegría de tener el Espíritu Santo en su vida. Es lo que va a sacar toda raíz de amargura de sus corazones, ¿no? Por algo el Señor nos dijo que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, ¿no? Porque Él hace manar la vida de nuestros corazones. Corazón limpio, ¿no? El Señor dijo, con corazón limpio va a ser el que va a ver al Señor, ¿no? Busquemos del Señor, llenémonos de su amor, ¿no? De su amor verdadero. Ese amor que es el que vence. Ese amor que cambia las vidas de las personas, ese amor que va a cambiar la vida de tu hogar, de tu familia. Ese es el amor de Dios, ese amor que va a transformar las casas de oraciones, que se van a volver a llenar de gozo, de alegría. Ese amor que va a sacar toda contienda, toda división. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que cambia a las personas, que transforma a las personas. Aún hay tiempo, ¿no? Todos tenemos muchas cosas que cambiar. Pero es mejor que aprovechemos el tiempo ya. Nadie sabe ni la hora, ni el día de cuándo el Señor va a venir, ¿no? Pero lo importante es afirmarnos
en su palabra, de poner su palabra por obra, de ponerla en práctica, de buscar al Señor día a día, ¿no? Porque Él va a hacer la obra en nosotros. Él va a hacer que nos va a cambiar. Él es el único, el fiel y verdadero. Por eso su palabra dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, es fiel el que nos prometió este camino de salvación, fiel es el que nos prometió la bendición en nuestras vidas, fiel es el que nos prometió la vida eterna. Agárrese de la mano del Señor, busque del Señor. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Quizás mañana pueda ser tarde. Amiga mía, tú que no conoces del Señor, buscalo. Buscalo, que puede cambiar tu vida, puede dar un giro por completo en tu vida, puede sacarte de ese lugar malo que quizá donde estás, ese lugar donde las cosas no te están saliendo bien. Él puede cambiar tu vida completamente, es el único que puede cambiar tu vida completamente. A cualquier persona, para Dios no hay nada imposible. Quizás alguien esté pasando alguna enfermedad o algún vicio, alguna depresión, ¿no? Porque la depresión se ve mucho por estos tiempos, ¿no? Pero Él puede cambiar tu vida. Él puede levantarte, Él puede restaurarte de vuelta. ¿Cuántos que conocieron la verdad, ¿no? Que quizá ahora se alejaron de los caminos del Señor, pero Él los está esperando todavía. Él los está esperando y los quiere volver a llamar con amor de vuelta. Es tiempo de volver a reír, de volver a buscar de Dios, ¿no? De servir a Dios, ¿no? La palabra del Señor dice que Dios es fiel y que es celoso. Dios, no podemos servir a dos dioses, ¿no? Solamente tenemos que servir a Dios, ¿no? Por eso lo importante es ser sincero en este camino. De confesar nuestros errores a Dios, ¿no? No al hombre, a Dios, ¿no? La palabra del Señor dice que confesare sus pecados, ese prosperará y alcanzará la misericordia de Dios. Pero el que los encubre no prosperará, ¿no? Tiempo de ser sincero con el Señor. San Juan 15 dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Que es clara la palabra del Señor. Lo importante es llevar, ¿qué? Buenos frutos, ¿no? El Señor le dijo en Mateo que por su fruto los conoceréis. Ahí es cuando uno conoce a Dios, ¿no? Cuando llega el fruto de Dios, cuando el Espíritu Santo está sobre su vida, cuando sabe hacer lo bueno. El Señor dijo que nunca nos cansemos de hacer lo bueno. Por más que nadie lo reconozca, no, nunca debemos cansar de hacer lo bueno. Siempre tenemos que tratar de ayudar a los demás, de bendecir a los demás, ¿no? Somos bendecidos para bendecir, dice la palabra del Señor. Orar los unos por los otros, ¿no? Importante orar por los demás también. De orar por los demás. Importante orar por los demás, ¿no? Por algo la palabra del Señor dijo que tenemos que orar en todo tiempo, dice. Y súplica y ruego por todos los santos, ¿no? El poder que tiene la oración, hermano. Si uno conoce al Señor es porque alguien oró antes por su vida, ¿no? Yo me acuerdo que siempre la que oraba por mi vida era mi abuela, ¿no? Ahora ella ya descansa en el Señor, ¿no? Pero acá estoy yo. Después siguieron orando mis padres por mí hasta que el Señor me llamó. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Por más chiquito que sea tu fruto, por más pequeño que sea, el Señor te va a ir limpiando día a día. Él te va a ir transformando la vida poco a poco, ¿no? Es un camino muy largo este. Muy largo es. Para algunos puede ser corto también. Por eso hay personas que Dios transforma la vida en poco tiempo y otras que tarda mucho, ¿no? Pero Dios quiere transformar la vida de todos. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar principalmente tu forma de pensar. Dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente del Señor.
de llenarnos de ese amor, ¿no? Hoy en día no hay tanto amor, pero hay oportunidad de que de vuelta nos volvamos a llenar de ese primer amor, ¿no? De ese fuego, de sentir ese fuego que solo nos da el Espíritu Santo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Eso es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios. Pero uno tiene que poner de sí mismo. Por eso las personas, para cambiar, para que Dios las cambie, uno tiene que cambiar. Por eso, como decía la palabra ahí en hebreo, que cuando uno le brota la raíz de amargura, deja de alcanzar la gracia de Dios. Dios ya no puede cohabitar, no puede hacer nada en una persona que no quiere cambiar, que tiene resentimiento en su corazón, que tiene falta de perdón. Esa persona no puede llevar frutos buenos. Pero hay oportunidad para cambiar todavía. A través de la oración, a través de poner la palabra por obra, de ponerla en práctica. Y principalmente de llenarnos del amor de Dios, ¿no? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y acá está lo que decía hace un rato. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor. Ya vosotros estáis limpios. Esta es la palabra que nos va a limpiar día a día. Esta palabra es la que nos va a limpiar nuestros corazones, ¿no? Que de ahí es donde Dios hace manar la vida, donde salen todas las decisiones que uno tiene, sean para edificación o no sean para edificación, ¿no? Pero siempre Dios es un Dios de oportunidades y Dios nos perdona, ¿no? Y nos da una oportunidad nueva para seguir adelante, pero no para que volvamos a cometer el mismo error, ¿no? Pero esta palabra es la que nos va a limpiar. Esta palabra es la que nos va a cambiar nuestras vidas. Por eso lo importante, principalmente, es ponerla por obra. ¿Para qué? Para que cambiemos. ¿Para qué? Para bien. Y Dios no quiere que cambiemos para bien. Para que crezcamos espiritualmente, para bendecirnos más. Sabemos todos que en la obediencia está la bendición. Pero ¿cuándo uno es obediente? Cuando ama a su prójimo como uno mismo. Ese es el segundo gran mandamiento que a muchos les cuesta. Todos sabemos que primero es amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero el segundo también es muy importante. Hermano, hermana, vos que estás haciendo, el segundo es muy importante. Por algo el Señor dijo que el que no ama a su hermano todavía no ha conocido a Dios. Por algo el Señor lo dijo como una advertencia. Quiere conocer a Dios, ama a su hermano. Si no ama a su hermano, no se preocupe por nada, no se preocupe por predicar, no se preocupe por ministrar, no se preocupe por nada, porque el Espíritu Santo de Dios no va a estar sobre su vida. ¿Por qué? Porque aún no ha conocido a Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Para que el Espíritu Santo de Dios permanezca en nuestras vidas, principalmente tenemos que tener el amor de Dios en nuestras vidas y conocer a Dios. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí es cuando Dios va a permanecer con nosotros. Ahí cuando el Espíritu Santo de Dios va a habitar en nuestras vidas. Ahí cuando uno va a poder empezar a marcar la diferencia. Hoy en día los hijos de Dios no están marcando mucho la diferencia en lo que es una persona del mundo que no conoce a Dios y una que conoce a Dios. Eso es lo que tenemos que empezar a enfocarnos en eso, a buscar de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios empiece a marcar la diferencia en nuestra forma de hablar, en nuestra forma temperamental, en nuestra forma de estar a la ofensiva, de tener la paz de Dios. ¿Para qué? Principalmente para poder vencer las acechanzas del enemigo. El enemigo quiere vernos mal, quiere vernos racional más, quiere que seamos como éramos antes, que no marquemos ninguna diferencia de lo que éramos antes, de lo que somos ahora. Por eso lo importante es permanecer en Dios. Y Él va a permanecer en nosotros cuando nosotros permanecemos en Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid. Si no permanece en la vid, si no permanece en el camino del Señor, si no permanece en obediencia, uno no puede llevar fruto. No puede. Por más que conozca la palabra, por más que sea un maestro de la palabra, no va a poder, porque el Espíritu Santo de Dios no va a estar sobre su vida. Y el que marca la diferencia es el Espíritu Santo. Uno puede conocer de la palabra, uno puede predicar la palabra, pero ahí no va a haber edificación, solamente va a haber conocimiento. Por eso las personas a veces no cambian tampoco, porque el Espíritu Santo de Dios no está como tiene que estar, no se está glorificando el Espíritu Santo de Dios en la vida de los demás. Por eso son tiempos de buscar del Espíritu Santo de Dios. Él es el que va a empezar a marcar la diferencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios tiene que habitar en nuestras vidas. Él es el que va a transformar los corazones. Porque la palabra lo dice, que el único que convence al mundo del pecado es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que vino a convencer al mundo del pecado. Es el que vino a cambiar las vidas de las personas, a cambiar la vida de los hijos de Dios. Es el que va a llevar a los hijos de Dios a la santidad. Pero hay que querer cambiar, uno tiene que poner de sí mismo para cambiar. Uno tiene que desear que Dios lo cambie. Tiene que desear, no conformarse con lo que uno es ahora. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Por eso cuando uno se va alejando de Dios, cuando uno se va llenando, como decía en hebreo, de esa raíz de amargura, el Espíritu Santo de Dios se aleja, no puede cohabitar, no puede glorificarse sobre la vida de una persona que está allí. Por eso lo importante de tener esa humildad que tenía el Señor, de aceptar consejos de los demás hermanos también. Qué importante que es esta palabra, esa advertencia que nos dio el Señor en hebreo, ¿no? Una advertencia muy importante. Cuando a mí esa palabra Dios la puso en mi corazón este año al principio, ¿no? Importante guardar nuestro corazón, de no llenarnos de raíz de amargura, no llenarnos de resentimiento, ¿no? Eso es lo importante. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda estar sobre nuestras vidas. Nos va a guardar, y uno así va a poder crecer, ¿no? Porque la raíz de amargura es lo que hace que un hijo de Dios no pueda crecer, que un hijo de Dios no pueda cambiar, porque Dios quiere cambiarte. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ahí acá el Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando el Espíritu Santo de Dios permanece en nuestras vidas, nosotros vamos a estar llenos de ¿qué? De frutos buenos, vamos a estar llenos de buenas obras. La gloria de Dios se va a ver reflejada en nuestras vidas. Vamos a poder vencer cualquier tentación del enemigo, la vamos a vencer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a estar en nuestras vidas. Vamos a estar llenos de frutos buenos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra de Dios es clara. Separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso, hermanos o hermanas, son tiempos de buscar al Señor. Son tiempos de llenarnos de su Santo Espíritu. Son tiempos de sacar toda raíz de amargura de nuestros corazones. Son tiempos de sacar toda contienda, toda división de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso obstaculiza que la gracia de Dios esté en nuestras vidas. Que el perdón de Dios está en nuestras vidas, que la misericordia de Dios está en nuestras vidas. Hay que orar por eso. Hay que orar para que el Espíritu Santo de Dios vuelva a glorificarse en nuestra vida. Y hasta acá el Señor puso palabra en mi boca. Así que bueno, amiga mía, vos que estás al otro lado, que pudiste oír esta palabra, hay un Dios verdadero, hay un Dios que cambia a las personas, hay un Dios que puede sacarte ahí de ese lugar de donde vos estás, ¿no? Si aún no has aceptado Cristo en tu corazón, ahora vas a tener la oportunidad de aceptarlo. Y una vez que aceptaste a Cristo en tu corazón, Él va a empezar a obrar en tu vida. No sé en qué tiempo, pero una vez que vos lo aceptaste, ya algo va a empezar a cambiar en tu vida. El Señor va a obrar en tu vida. Él es el único que puede llevarte a la vida eterna.
y a la salvación. Y es el único que te puede dar la paz que nada se compra, que nadie puede tener esa paz, solamente Dios te la da. Esa paz de dormir tranquilo, esa seguridad de andar seguro también, sabiendo que alguien te guarda, ¿no? Porque un hijo de Dios que sabe que Dios está con él, va tranquilo, va seguro a cualquier lado. Esa confianza que Dios deposita en nuestros corazones, solamente Dios te la va a dar. ¿A través de qué? A través de su único Hijo, Jesucristo. A través de Jesús vas a poder encontrar esa paz que Dios te quiere dar, vas a poder encontrar esa bendición que vos estás anhelando, esa petición en tu corazón que nadie te la pudo dar, Dios te la puede dar si la aceptas en tu corazón. Repite conmigo esta oración corta y sencilla que te va a llevar a la salvación de tu alma. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Rey y Salvador. Te ruego, te suplico, Señor Jesús, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Amén. Ahora no repitas nada, vamos a estar orando por tu vida. La boca se está tensionando en el corazón y por todas esas personas, ¿no?, que están pasando necesidades, que están pasando lucha, que están pasando pruebas, que están pasando enfermedades, ¿no? Mucho tiempo, tiempos duros, tiempos difíciles, y cada vez van a ser peores, pero Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Él va a estar con nosotros. Confía en el Señor, que Él le va a dar la salida a su lucha, a su prueba, a su dificultad. Señor mío amado, Padre celestial, me acerco delante de tu presencia, Padre santo, primeramente para rogarte, para suplicarte, Señor mío amado, por estas almas que te han aceptado a ti, Señor mío amado, que pronto puedes llegar a una casa de oración, Señor mío amado, para que tú empieces a orar en su vida, Señor mío amado, para que conozcan de ti, de tu palabra, de tu verdad, que tiene vida, que tiene poder, Señor mío amado, para que sus vidas sean transformadas a través de tu Santo Espíritu, Señor mío amado. Te ruego y te suplico por todas esas personas que están transcurriendo enfermedades, Señor mío amado. Te ruego y te suplico que tú estés ahí, Señor mío amado, dándole ánimo para que puedan seguir luchando, para que puedan vencer esa enfermedad, Señor. Que tu mano poderosa, Señor mío amado, esté sobre esas personas que están enfermas, Señor mío amado. Te ruego y te suplico por todas las personas que están en los hospitales, Señor mío amado, que quizás ya no tengan esperanza de vida, que los médicos dicen que ya no hay oportunidad, pero tú tienes la última palabra, Señor mío amado. Tu palabra que dice, Señor mío amado, que la oración de fe sanará al enfermo, Señor mío amado. Oro con fe, Señor mío amado, por esas personas, Señor mío amado, que necesitan un milagro, oh Padre Santo, oh Cordero de Gloria, glorifícate sobre esas personas, Señor mío amado. Te ruego y te suplico por todas las personas que están ahí afuera, Señor, en el mundo, que no conocen de ti, que no conocen de tu amor, Señor mío amado, que no conocen de tu verdad, Señor mío amado, que pronto puedan conocer, Señor mío amado, que conozcan de tu palabra, Señor. Envía obreros, Señor mío amado, para que conozcan de ti, que conozcan de tu amor, que conozcan de tu esperanza, Señor mío amado, porque solo en ti hay esperanza, Señor mío amado. Te ruego y te suplico, Señor mío amado, por todos esos hijos tuyos, Señor mío amado, que aún tienen raíz de amargura en sus corazones, Señor mío amado. Glorifícate sobre esas vidas, Señor mío amado. Quita, Señor mío amado, todo orgullo, Padre Santo, toda contienda, toda división de esos corazones, Señor mío amado. Así pueden volver de vuelta a tu amor, Señor mío amado. Señor mío amado, te pido por todas las casas de oraciones, Señor mío amado, que tu Espíritu Santo vuelva a glorificarse, Señor mío amado, con gozo, con alegría, con amor, Señor mío amado. Te ruego y te suplico por todos esos siervos, Señor mío amado, ahí en Nigeria, ahí en Asia, Señor mío amado, que están siendo perseguidos, Padre Santo. Guárdalos, Señor, cuídalos, Señor mío amado, para que puedan seguir llevando tu palabra de verdad, tu palabra de vida y tu palabra de, Señor, de salvación, Señor mío amado. Gracias, Señor, por hoy hablar a mi vida, Señor mío amado. Gracias por todo lo que haces, Señor mío amado. Gracias por la vida de Facu, Señor mío amado, que está ahí del otro lado también. Y te ruego, te suplico, Padre Santo, que nos guardes, Señor. Guárdanos, Señor mío amado. Guárdanos, Señor, de todo mal. Tú eres el único, Señor, que nos guarda y que nos da la fuerza día a día para seguir adelante. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, Hijo. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hasta el próximo programa, el Atalaya de Jesucristo. Dios los bendiga.